Sí, la memoria se pierde en el tiempo. Sabemos de que acá había gente antes de la llegada de Coliqueo. Coliqueo llega en 1860 y no llegó al desierto, acá había gente. Son los apellidos que han estado acá. Sí, Corón, el origen de Corón es Rainao. Y entonces de ahí viene de ese Rainao, que, alias Corón, venimos los Corón, que en mapuche no quiere decir nada. Pero sí Rainao, es el Yaguareté, el tigre floreado. Y venimos del linaje de los Nao, somos del Nahuel, del Nao, del Nahuel mismo. Curunao, Melinao, son todos, digamos, parientes por ese Nao, son del mismo linaje. ¿Y por qué decimos que no somos cordilleranos? Bueno, porque somos representantes de algo de acá. Hay apellidos que están ligados al pato, a la gallareta, que eso no hay en la cordillera. Hay apellidos, bueno, el filú, que hay muchos, marifil, y por ejemplo, que son 10 víboras. Sí, filú hay en todos lados, víboras hay acá y en la cordillera, pero bueno, mal podría estar un apellido de acá ligado al manque, al cóndor, por ejemplo, como te decía, Antimán, sí, es claramente un nombre muy fuerte de la cordillera, Antú del sol y Man del manque, que es el cóndor, pero acá no tenemos condoreras, por lo tanto se sabe que es un apellido de inmigrante dentro del mismo pueblo mapuche. Y hemos buscado muchos de esos apellidos. Y sí, hemos aprendido, hemos visto y pero por investigaciones, ya te digo, no por la tradición oral, porque eso se perdió de que los capitanejos, que después fueron capitanejos de Coliqueo, eran los loncos de cada comunidad. El caso de Coliqueo, que es Coli, Queupú, Coli es marrón, no sé por qué muchos lo dicen es rojo, no, Coli es marrón, dice llanamente. Colí es marrón y Queupú es pedernal, o sea, pedernal marrón. ¿Y por qué es primo de los claqueos? Porque el cla es 3, queo pedernal, 3 pedernales, painequeo, painé celeste, queo pedernal, pedernal celeste, melinqueo, millaqueo, bueno, raninqueo, son todos el origen del apellido es queo, del linaje es queo, ellos son del linaje de los queos. Porque nosotros no tenemos apellidos, ni nombres ni apellidos, sino que son linajes que tienen que ver con un elemento de la naturaleza. Nosotros los mapuches tenemos una costumbre de reunirnos en Aylla Rehue, que serían 9 rehues. Cada rehue tiene un lonco, es una comunidad. O sea, los 9 rehues hay 9 loncos. De ahí sale lo que es el ñizol, o lo que es el men, que es algo así como el lonco de loncos de eso, es como el gobernador y los intendentes, por llamarlo de algo más moderno, ¿no? Y sí, seguramente se han unido a Coliqueo porque Coliqueo era un gran estratega, una persona muy política, una persona muy autorizada en muchas cosas. Por ejemplo, tenía conocimiento de la guerra, él venía escapando de una guerra que no le pertenecía, que era la independencia de Chile. Pero él no tenía nada que ver en eso y al parecer emprendió viaje para acá con un muy buen grupo de gente. Y sí, se afincó acá y como no hay memoria de batalla por el territorio, porque simplemente como que un hermano más que venía con otros hermanos a afincarse en un territorio que era increíblemente grande. Entonces seguramente Coliqueo fue muy bien recibido por los mapuches de acá, un hermano más que venía trasladándose dentro de su propio territorio. De mis abuelos tengo un recuerdo, pero no como el que quisiera, como te decía hoy temprano. Mi abuelo casi no hablaba mapudungún y murió a los 80 años. Él nació en el año 1920. O sea, ya estaría a punto de cumplir 200 años, 100 años, digo. Y sin embargo, murió de viejo sin saber hablar mapudungún. Eso fue una de las cosas que me dio mucha bronca, por el cual interesarme más por la identidad, ¿no? Porque, como te decía, en definitiva es lo que nos enseñaron, ¿viste? Hoy por hoy cualquiera te dice, sí, mi abuela era mapuche, mi abuela era india, mi abuelo era mapuche, era indio, y yo no, yo soy argentino, ¿viste? Entonces ahí ya como que es sacarse esa indianidad, esa cosa mala que nos han venido inculcando. Y claro, fue
bien hecho porque nosotros como argentinos pobres tenemos derecho a un plan social, tenemos derecho a un asistencialismo. Como mapuche organizado tenemos derecho al territorio. En la comunidad ocurrió algo atípico porque pasó a ser una comunidad fortín. Cuando Coliqueo hace el pacto con Mitre y se compromete a, a defender las fronteras de la gente de Pincén y demás, ocurre algo muy raro, muy loco, ¿no? Que los mapuches salgan a repeler a los mapuches. y bueno, creo que no se terminó nunca, creo que hoy por hoy sigue lo mismo, ¿no? Mapuche contra mapuche, algunos a favor del Estado nacional y municipal y otros tratando de ser más mapuche, más puro, más alejado de toda contaminación. Tenemos un grado diferente de descolonización y eso es lo que nos lleva a los grupos a no enfrentarnos, pero sí a tener diferentes posiciones, ¿no? En aquel momento ocurrió algo muy raro, ¿sí? Con el tema de Coliqueo y el resto del pueblo mapuche de los alrededores. Pero bueno, no es solo Coliqueo, eran también mis antepasados, eran todos los que estaban junto a Coliqueo. Y eso fue la frutilla del postre, es como dicen hoy por hoy, un pobre de derecha es la frutillita del postre del neoliberalismo, ¿no? Y en aquel momento ocurrió eso. Y bueno, hicieron lo que quisieron, la comunidad de los toldos hicieron lo que quisieron, desde matanzas hasta se habla por ahí de sembrar la tuberculosis, el bacilo de Koch, con ropa que traían y demás. Los soldados estaban por ahí más inmunizados por la vacuna, pero no los mapuches. Recuerdo también que mi abuelo contaba que en la casa de él murieron todos, cuando él era muy joven, tenía 17, 18 años, cuando murieron todos los hermanos, murió el padre y a los 15 días murió la madre. Y él nunca supo de qué. Dice, lo graficaba como cuando entra la peste en un gallinero, que un día encontrás una gallina muerta, otro día 2, otro 3, hasta que se terminan todos. Bueno, se salvó él con un sobrino, donde era una familia grande. Y él nunca supo por qué murieron. Era muy chico y bueno, pero como esta historia de mi abuelo, fueron muchas. Y esa historia se la debemos al Estado argentino. Se la debemos a todo lo que después vino junto a post-militar. Se la debemos a que nos hicieron tener vergüenza de nuestra espiritualidad, de negar la espiritualidad, de prohibirnos las ceremonias. Un mapuche sin ceremonia está muy desarmado, digamos, no puede, nosotros somos mapu porque somos esto. Porque somos no solamente tierra, sino que somos aire, somos agua, el 80% de nuestro cuerpo es agua. Si no tenemos este aire, no lo podemos respirar, nosotros no podemos nunca destruir esto, porque nos estamos destruyendo nosotros. Es un concepto muy profundo. Y cuando nos sacan todo esto, que es lo que nosotros somos, a idealizar y adorar un Dios que no conocemos, que no lo vemos, que nos amenaza con castigarnos y todo lo demás, porque la Iglesia Católica es así, la Biblia no, pero la Iglesia Católica es así, que nos amenazan con grandes castigos, con ir al infierno, con esto, con el otro, y bueno, es muy fácil dominar voluntades de gente que no está preparada para eso. La gente era muy pura, no tenía maldad, y si tenía maldad eran otro tipo de maldades, pero bueno, la Iglesia dominó muchísimo por ese lado a nuestra gente. Como te digo, la escuela después ocurrió lo mismo, o sea, prohibir hablar en mapudungún. Nos cuentan gente que está viva y que son relativamente jóvenes todavía, que los castigaban si los escuchaban hablando en mapudungún en la escuela. Gente de 60 años de hoy, te digo, no estamos hablando de hace 100 y pico de años atrás. Y bueno, y después inocularnos esa cuestión de decir, bueno, esto es malo, esto es feo, lo ideal es esto que estamos viviendo, fíjense qué linda ropa tenemos ahora, y si no tendríamos que andar un poco menos que desnudos, y tendríamos que estar esto, y bueno, toda la cuestión mala por un lado,
y bueno por el otro. Por eso que uno cuando dice, descubre que por qué somos Mapu, y decir, Mapu es el todo. En los libros nos dicen que Mapu tierra, che gente, gente de la tierra. Y cuando uno indaga en la cultura, dice que Mapu no es tierra, tierra es Trufkem. ¿Y qué es Mapu? Y Mapu, cuando llegas a profundizar, es todo lo que tiene vida. O sea, Mapu es lo que vemos y lo que no vemos. Mapu es el territorio y todo lo que crece por arriba y por debajo. Cuando hablamos de Mapu, hablamos de diferentes niveles vibratoriales. Cuando leemos algo sobre la física cuántica, habla de 10, 11 niveles vibratoriales. Cuando hablamos de nuestra poca visión europeizada, hablamos de tridimensión. Y cuando hablamos de la cuestión mapuche, hablamos para empezar de 7 dimensiones. Entonces, cuando nos cultivamos en eso, vemos que es mucho más profundo ser Mapu. Entonces, es Minche Mapu, es Nag Mapu, es Puyo Mapu, es Nag Mapu, es Rani Bueno Mapu, An Mapu, Puyo Mapu. Y entonces empezamos, y en cada una de esas dimensiones tiene un por qué existe y por qué estamos ahí. Y por ahí pensamos si la vida mía nació hace 50 años o nació antes. Si es que somos un ser humano con un espíritu o un espíritu con un cuerpo pasajero que va a demorar un tiempo sobre la tierra y va a pasar y el espíritu va a seguir trabajando. O sea, por ahí somos más espíritu que carne y hueso. Entonces el espíritu tiene otra vida, es otra dimensión. Yo hablo con vos y te veo, pero no veo tu espíritu, y sin embargo vos tenés un espíritu y vos no ves el mío. En este espacio coexisten dimensiones donde mi espíritu sí puede ver tu espíritu, y así sucesivamente. Y más arriba hay otras dimensiones donde están los espíritus de los que ya partieron hace poco, y más arriba de los que ya partieron hace más tiempo, y así sucesivamente. Y bueno, cuando vos te pones a analizar, eso es Mapu. Y nosotros tenemos una idea de esto, darle una impronta bien mapuche, mucho más mapuche de lo que es hoy. Pero bueno, tiempo al tiempo, si no seré yo, será mi hijo, será mi nieto, no sé, o no será nadie, no se sabe, ¿no? Pero habíamos hasta un poco diseñado una escuela mapuche. Que la escuela mapuche no es un claustro, no es lo mismo que estamos, el ideario de escuela, de una dirección, salón, y ya salón de actos, sino que es una cosa muy chiquita, pero bueno, tiene mucho que ver con lo natural, con los animales y demás. Y este lugar para mí significa lo que una parroquia para un sacerdote, más o menos. Es el lugar de mi vida, ¿no? Porque donde estamos plantados, estamos en este momento charlando, no es un lugar que entra cualquiera. Es un lugar donde se hacen ceremonias, donde se han hecho ceremonias muy fuertes, muy grandes, donde ha habido mucha gente, donde ha habido poca gente, donde hemos estado pasando noches enteras en pleno espiritualidad.